Hola chicos, espero que estén bien en casa. Soy tu querido profesor Daniel Ángel y estoy listo para enseñarte una apasionante lección de fe y amor. Entonces comencemos con esta valiosa lección número 2 titulado El dolor de la curación. El sentimiento de culpa, mecanismo común a todo ser humano saludable, es un aviso de que hicimos algo malo y debemos cambiar de ruta. Un médico que estaba examinando a un niño observó varias cicatrices en su rostro y en sus manos. La madre del niño explicó que, aunque él con frecuencia se lastimaba y ya se había fracturado algunos huesos, nunca lloraba o se quejaba. Exámenes revelaron que el niño no tenía desarrollada la capacidad de sentir dolor. Una de sus más importantes defensas contra las heridas estaba ausente. A nadie le gusta sentir dolor. Pero es una importante señal de alerta que Dios puso en nuestro cuerpo para nuestra protección y supervivencia. En el aspecto espiritual, la culpa, que puede ser definida como un malestar emocional que aparece cuando nuestra conciencia detecta un error en nosotros, también es una señal de advertencia. Su propósito es alertarnos de que algo está mal en nuestra salud moral o espiritual. El psicólogo Belisario Márquez compara la culpa con una luz roja del semáforo que indica detenerse. Si la persona desobedece y avanza a pesar de la señal, el mal queda marcado en los demás y en ella misma. Es sabio obedecer las señales. Las consecuencias de no prestar atención a las señales de la culpa pueden ser graves. La culpa puede provocar, entre otras cosas, sensación de malestar, ansiedad, pesimismo, inseguridad, depresión, aislamiento social, debilidad, enfermedades y hasta suicidio. Felizmente, también puede provocar arrepentimiento y cambio. Según el doctor y psicólogo Gary Collins, hay dos categorías de culpa. 1. La culpa objetiva. En esta primera categoría, la persona siempre es culpable, sienta culpa o no. Esta puede ser subdividida en culpa legal, culpa social, culpa personal y culpa teológica. La culpa legal se siente cuando violamos una ley establecida por la sociedad o el gobierno. La social, cuando quebramos una norma no escrita, pero socialmente pautada. La personal, cuando violamos nuestros propios patrones y valores. Y la teológica, cuando desobedecemos las leyes y los principios de Dios. 2. La culpa subjetiva. La segunda categoría es el sentimiento poco cómodo de pesar, remordimiento, vergüenza y autocondenación que surge con frecuencia cuando hacemos o pensamos algo que sentimos que está mal, o dejamos de hacer aquello que debería de haber sido hecho. En este caso, la persona puede sentir culpa y en realidad no ser culpable. Sentimos culpa cada vez que traicionamos los valores de la vida, y eso puede ocurrir de mil maneras. Ella muestra su cara siempre que no somos 100% íntegros. Fingimos ser lo que no somos. Negamos el amor al prójimo, desperdiciamos el tiempo y las habilidades, perdemos la paciencia, decepcionamos a personas queridas, hacemos elecciones equivocadas o maltratamos a los más débiles. La capacidad de sentir culpa es algo que todo ser humano posee. Ese dispositivo fue ideado por Dios. Él lo implantó en nuestra estructura mental. Por eso, todas las personas, teóricamente, sienten culpa. Al principio, porque eran perfectos y vivían en un mundo perfecto, Adán y Eva no sentían culpa. Pero cuando pecaron, el mecanismo se accionó. Ellos huyeron de Dios asustados porque sabían que habían hecho algo malo. Hoy, si el mecanismo de la culpa no está quebrado o estropeado, la persona sentirá culpa toda vez que peque. Recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Considera esta afirmación. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La culpa es real. Sin embargo, hay diferencia entre sentir culpa y ser culpable. Cuando la persona hace algo equivocado, es culpable. Todo el mundo es culpable de vez en cuando. Como señal de advertencia, la culpa es buena. Un médico examina donde duele para localizar y diagnosticar un problema físico. De igual manera, el Espíritu Santo examina nuestra conciencia. Cuando nosotros sentimos el dolor de la culpa, percibimos que hemos desobedecido a Dios. Es comprensible que al equivocarnos busquemos una manera de huir del sentimiento de culpa.
Podemos intentar esconder lo que hicimos, acusar a otra persona, racionalizar que no fue equivocado, buscar una excusa o compensar el error. Por ejemplo, si un estudiante hace trampa en el examen, puede intentar ser bueno con el profesor. O si un adolescente llega tarde a su casa, puede querer lavar el piso, lavar los platos, aunque no le toque. Los sentimientos de culpa nos dejan avergonzados e intranquilos. Nos odiamos a nosotros mismos, sabemos que habrá consecuencias y tenemos miedo de ellas. Pero no podemos huir de la culpa, necesitamos tomar una iniciativa real al respecto. Hay otro tipo de sentimiento de culpa que no es bueno. Se trata de la llamada falsa culpa. La falsa culpa surge cuando nosotros asumimos la responsabilidad por errores de otras personas. Segundo, sentimos culpa desproporcional en términos de intensidad y tiempo a nuestros errores, transformando pequeñas faltas en enormes pecados. Tercero, sentimos culpa por algo que no es malo, pero que debido a errores en nuestra formación pensamos que lo es. Cuarto, sentimos culpa por cosas respecto de las cuales nada podemos hacer. Y quinto, somos incapaces de reconocer el amor de Dios y creer en su perdón. El psiquiatra suizo Paul Tournier resume la cuestión en una frase. Toda culpa sugerida por el juicio de los hombres es una falsa culpa, si ésta no es certificada internamente por un juicio de Dios. La Biblia da a entender que Satanás intenta introducir falsos sentimientos de culpa en nosotros. Él señala nuestros errores y nos acusa. Él insinúa, Dios nunca te perdonará. Piensa en todas las cosas terribles que hiciste. Eres un fracasado. Sería mejor que dejes de intentar ser cristiano. Algunas personas nunca están realmente seguras de que Dios las perdonó. No están convencidas de que pueden confiar en Dios. Necesitan aceptar la buena noticia registrada en la Biblia en Isaías, Ezequiel y 2 Pedro. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Cultivar indefinidamente la culpa no es saludable ni necesario. Podríamos pensar que nuestro Padre Celestial está molesto con nosotros porque quebramos su ley. Podríamos pensar que Él no quiere saber nada de nosotros, pero eso no es verdad. Él odia al pecado, pero ama al pecador. Es el enemigo el que nos hace pensar que Dios no ama a sus hijos culpables. ¿Recuerdas Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por nosotros no está basado en nuestro comportamiento. Él nos ama a pesar de lo que hacemos, y no por causa de lo que hacemos. Como dice el Dr. Collins, Dios no está interesado en lo que hacemos, sino en quiénes somos y en lo que nos estamos convirtiendo. Dios nos ama porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre, no porque somos buenos. Negar el error para evitar sufrir las consecuencias está mal. Muestra que no estamos realmente arrepentidos y quebrantados. Pero buscar sufrir y cultivar la culpa para pagar el dolor que causamos tampoco es bueno. Indica que no entendemos el amor de Dios. Cuando realmente estamos tristes por un comportamiento equivocado, no necesitamos vivir con sentimientos de vergüenza y culpa por el resto de la vida. Si encaramos a Dios con honestidad, confesando nuestros errores y pidiendo perdón, la culpa será borrada y la relación rota será restaurada. Pero es importante que seamos específicos, pues si la falsa culpa es vaga, la culpa verdadera es objetiva. Por favor, perdona todos mis pecados. No es una confesión verdadera, pero Por favor, perdóname por haber mentido a mi papá. sí lo es. Culpa y gracia. La solución para el sentimiento de culpa y de condenación, en términos bíblicos, no es negar o encubrir la culpa, ni atribuir el problema a los demás, mucho menos intentar pagar. Es reconocer el error y pedir perdón a Dios, confesar y ser justificado por Cristo. El principio funciona así. Quien se culpa no es culpable. Quien se autojustifica no es justificado. Vemos ese principio en el caso de la mujer pecadora de San Juan 8. Con relación a la acusada, Jesús no niega la culpa, pero tampoco aumenta su rigor. Al contrario, lo alivia al decir, ni yo te condeno. Y con relación a los acusadores,
Él escribe sus pecados en el piso para revelarle su culpa al decir: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. En términos psicológicos, Paul Tournier escribe: nosotros podemos decirlo así: Dios borra la culpa consciente, pero torna consciente la culpa reprimida. El apóstol Pablo sabía muy bien cómo funciona el sentimiento de culpa y conocía el único remedio eficaz para él. Ese remedio es Cristo. En Romanos 8:34, él pregunta: si Cristo nos justifica, ¿quién nos puede condenar? La respuesta es obvia: nadie. Conciencia tranquila. El 25 de enero de 2001, el biólogo Fernando Reinach relató en el diario la historia de un muchacho pakistaní de 10 años que se exhibía caminando sobre las brasas o perforando su cuerpo con cuchillos. A pesar de las quemaduras y las heridas graves, él no sentía dolor. A esta enfermedad se la llamó canalopatía. Así como esta enfermedad, la falta de conciencia es peligrosa. Debemos darnos cuenta cuando estamos actuando mal. Escucha la voz de tu conciencia y pide perdón a Dios si hiciste algo equivocado. Él es misericordioso y siempre perdona a los que se lo piden. Créelo. Querido alumno de segundo, disfruto mucho haciendo este video para ti. Y deseando que aproveches tu lección, tengo unas preguntas fáciles y deseo que las respondas en tu cuaderno de religión y valores, ¿ok? 1. ¿En qué circunstancias acostumbras sentir culpa? 2. ¿Cómo puede el sentimiento de culpa ser algo bueno? 3. ¿Qué consejo le darías a un amigo que enfrenta una crisis de falsa culpa? Y 4. ¿Cuál es la manera más segura de eliminar el sentimiento de culpa y encontrar la paz mental? Espero que muy pronto estemos nuevamente juntos. Soy tu profesor Daniel Ángel y hasta un próximo encuentro.